Puede que haya olvidado conversaciones enteras, puede que ya no recuerde fechas, lugares, detalles, palabras, que alguna vez parecieron importantes. Y, aún así, existe algo de ti que su mente todavía conserva, porque la memoria humana no funciona como creemos. No guarda todo, no archiva cada momento. No, conserva cada rostro, selecciona, filtra, decide, y se queda con aquello que tuvo significado. Hay recuerdos que desaparecen, y hay emociones que permanecen. Durante años, a veces durante toda una vida, existe un viejo proverbio que dice: el corazón guarda aquello que la mente intenta dejar atrás. Y aunque parezca una frase poética, la psicología demuestra que contiene una verdad profunda. Las personas creen que recuerdan individuos, creen que recuerdan historias, creen que recuerdan momentos, pero la memoria emocional funciona de otra manera, mucho más silenciosa, mucho más poderosa. Lo que permanece no siempre es la persona, lo que permanece es la sensación, la tranquilidad, la ilusión, la seguridad, la esperanza o incluso el dolor, porque las emociones dejan huellas y algunas huellas sobreviven. Al tiempo, imagina una escena sencilla, una tarde cualquiera. Una persona conduce después de un día normal, nada especial, nada extraordinario. Entonces suena una canción antigua, una que no escuchaba desde hace años, y de repente algo cambia. El pecho se aprieta, la mirada se pierde, la mente viaja. No vuelve una conversación exacta, no vuelve una imagen perfecta, no vuelve una fecha concreta, vuelve una emoción, una sensación, la misma sensación que existía en una etapa determinada de su vida. Y durante unos segundos, todo parece regresar. Eso ocurre todos los días en millones de personas y revela un secreto fascinante: la memoria emocional nunca desaparece del todo, solo pocas. El nuevo o Kermando Unifin, encanto por lo necento que dino, omisiolo, espera, permanece en favor de todo. Silencio, hasta encontrar el momento adecuado para despertar. Por eso, muchas personas se hacen la pregunta equivocada. Se preguntan si alguien todavía las recuerda, se preguntan si siguen presentes en su mente, se preguntan si fueron olvidadas. Pero quizá la pregunta más importante sea otra: ¿qué sintió esa persona cuando estaba contigo? Porque ahí está la diferencia. No se trata de recordar un rostro, no se trata de recordar palabras, se trata de recordar palabras, recordar una experiencia emocional, una experiencia que cambió algo por dentro. Porque cuando alguien transforma la forma en que nos sentimos, su huella se vuelve diferente, más profunda, más resistente, más difícil de borrar. Y aquí comienza la verdadera historia, porque las personas olvidan detalles, olvidan mensajes, olvidan conversaciones enteras, pero rara vez olvidan aquello que cambió cómo se sentían consigo mismas. Y quizá eso explique algo que muchas personas han vivido: intentaron olvidar, intentaron seguir adelante, intentaron convencerse de que aquella etapa ya había terminado. Pero ciertos recuerdos seguían apareciendo, no porque quisieran regresar, sino porque una parte de ellos todavía estaba intentando comprender lo que aquella experiencia significó realmente. Y cuando entiendes esto, empiezas a comprender por qué algunas personas desaparecen de tu vida, pero nunca desaparecen por completo de tu memoria. Hay una diferencia enorme entre estar presente en la vida de alguien y dejar una huella dentro de ella. Muchas personas aparecen, comparten momentos, cruzan nuestro camino y después desaparecen como pasajeros que vemos desde la ventana de un tren. Llegan, pasan, se van, apenas dejan rastro, pero otras personas se quedan no en nuestra vida, sino en nuestra memoria, no porque fueran perfectas, no porque todo terminara bien, sino porque estuvieron conectadas a una emoción importante. Y cuando una emoción alcanza cierta intensidad, el cerebro presta atención, mucha atención, más de la que imaginamos, porque, para la mente, lo emocionalmente significativo nunca es un simple instante, se convierte en una referencia, en una marca, en una huella. Una mujer contaba que después de 10 años ya no podía recordar con claridad
el rostro de un antiguo compañero de trabajo. Habían compartido reuniones, proyectos, conversaciones, meses enteros. Y aún así los detalles habían desaparecido, pero algo seguía presente cada vez que enfrentaba un nuevo desafío. Sentía una extraña confianza, una fuerza tranquila, una seguridad familiar. Con el tiempo comprendió por qué no recordaba a Ale. Hombre, recordaba cómo se sentía cuando estaba cerca de él, recordaba la versión de sí misma que nació durante aquella etapa. Y esa diferencia lo cambia. Todo porque el cerebro no almacena experiencias como archivos aislados. Todo queda conectado a emociones, a sonidos, a olores, a lugares, a estados internos. Por eso una canción puede despertar un recuerdo olvidado. Por eso un perfume puede abrir una puerta cerrada durante años. Por eso una calle cualquiera puede provocar nostalgia, no porque el lugar tenga poder, sino porque está conectado a una emoción. Y las emociones dejan rastros más profundos que los hechos, más resistentes que los detalles. La ciencia ha descubierto algo fascinante. Cuando vivimos una experiencia emocionalmente intensa, el cerebro libera sustancias que fortalecen la memoria. Una de ellas es la dopamina. Muchos la llaman la molécula del placer, pero en realidad está mucho más relacionada con el significado, con la expectativa, con la importancia que el cerebro asigna a una experiencia. Cuando algo nos emociona, de verdad, la mente enciende una luz, como si dijera: esto importa, no lo olvides. Y cuanto más significado tiene una experiencia, más probabilidades existen de que permanezca. Por eso, algunas personas recuerdan momentos aparentemente insignificantes, una conversación de 10 minutos, una mirada, una frase sencilla, un gesto inesperado, no porque fueran acontecimientos extraordinarios, sino porque llegaron en el momento exacto, en el momento en que más se necesitaban. Un hombre recordaba una noche lluviosa. Habían pasado más de 15 años, y apenas podía reconstruir la conversación que tuvo aquella noche, pero todavía recordaba cómo se sintió comprendido, escuchado, acompañado por primera vez en mucho tiempo. La lluvia desapareció, las palabras desaparecieron, los detalles desaparecieron, pero la emoción permaneció y sigue permaneciendo, porque la memoria emocional no guarda hechos, guarda significados. Aquí aparece una verdad que pocas personas entienden. Muchas veces no extrañamos a alguien, extrañamos una sensación, extrañamos la tranquilidad, la ilusión, la esperanza, la paz, la confianza. Extrañemos cómo nos sentíamos cuando esa persona formaba parte de nuestra vida, y por eso los recuerdos pueden resultar tan confusos, porque creemos que estamos pensando en alguien, cuando en realidad estamos conectando con una emoción, con una versión de nosotros mismos, con una etapa que ya no existe, pero cuya huella continúa viva. Existe una frase que resume perfectamente este fenómeno: lo que siempre está disponible suele pasar desapercibido. Y es verdad, muchas veces no comprendemos el valor emocional de algo mientras lo tenemos cerca. Solo lo descubrimos cuando desaparece, cuando el silencio ocupa su lugar, cuando la distancia revela lo que antes parecía normal. Y es entonces cuando la sintisía. Apazamos el uno, do y sonto. Se nos manda un visual que parecía. Mente empieza a comparar el presente con el pasado, lo que existe con lo que existió. Y poco a poco, algunas emociones adquieren un valor que antes pasaba desapercibido. Pero esto es solo el comienzo, porque todavía queda una pregunta sin responder: si las emociones son las verdaderas protagonistas de nuestros recuerdos. ¿Por qué algunas experiencias regresan una y otra vez? ¿Por qué ciertas personas parecen avanzar con sus vidas? Y aún así, algunos recuerdos siguen apareciendo. ¿Qué mecanismo mantiene viva una experiencia mucho después de que haya terminado? La respuesta es más profunda de lo que imaginas y empieza donde la mayoría de las personas deja de mirar. Hay algo todavía más sorprendente que la memoria emocional, y es que muchas veces aquello que una persona recuerda de ti no es lo que tú crees. No recuerda cada mensaje, no recuerda cada conversación, no recuerda cada palabra. El tiempo se encarga de borrar gran parte de eso. Pero hay algo que permanece, algo mucho más profundo: la sensación, la emoción.
la experiencia interior, porque la mente humana no conserva la vida como una grabación perfecta, la reconstruye, la reorganiza, la simplifica, y cuando lo hace los detalles pierden fuerza. Pero las emociones sobreviven. Piensa en esto: ¿cuántas conversaciones de hace 5 años recuerdas palabra por palabra? Muy pocas, tal vez ninguna, sin cómo. Embargo, todavía puedes recordar cómo te sentías durante ciertas etapas de tu vida. Puedes recordar una época feliz, una época difícil, una época llena de ilusión o una época marcada por la incertidumbre. Los detalles desaparecen, la emoción permanece. Y ahí se encuentra una de las claves más importantes de Congo. Este tema, porque lo que más recuerda de ti probablemente no es lo que imaginas, no recuerda tus mensajes, no recuerda tus explicaciones, no recuerda cada cosa que hiciste, recuerda cómo se sintió cuando estaba contigo. Y aquí aparece algo que muchas personas descubren demasiado tarde: pasaron meses intentando ser recordadas por lo que dijeron, por los mensajes que enviaron, por los esfuerzos que hicieron. Pero la memoria emocional rara vez funciona así, porque las personas no suelen quedarse con lo que escucharon, se quedan con lo que sintieron. Y cuando una emoción fue auténtica, puede sobrevivir. Incluso cuando los detalles ya han desaparecido, recuerda la calma, recuerda la alegría, recuerda la seguridad, recuerda la inspiración, recuerda aquello que despertaste dentro de él o dentro de ella, porque las emociones son el verdadero lenguaje de la memoria. Existe una razón científica para ello. Cuando una experiencia genera una emoción intensa, el cerebro la marca como relevante, como importante, como algo que podría ser útil recordar. Es un mecanismo antiguo, un mecanismo de supervivencia. Por eso los momentos emocionalmente significativos tienen más posibilidades de permanecer. No importa si fueron perfectos, no importa si duraron poco, lo que importa es el impacto emocional que produjeron. Un hombre atravesaba una etapa complicada. Todo parecía derrumbarse: sus planes, su confianza, sus expectativas, y entonces apareció una persona, no para salvarlo, no para resolver sus problemas. Simplemente apareció y con su presencia le devolvió algo que creía perdido: la esperanza. Años después, la relación ya no existía. La distancia había hecho su trabajo, la vida había seguido adelante. Pero cuando recordaba aquella etapa, todavía sentía algo. No era nostalgia por los hechos, era nostalgia por la emoción, por la manera en que veía el mundo durante aquellos días, porque algunas personas no cambian nuestras circunstancias, cambian nuestras circunstancias, percepción de ellas, y eso deja una huella mucho más profunda. Pero no todas las huellas nacen de experiencias felices, algunas nacen de preguntas sin ser kokoru, oli, o podium. Respuesta de historias que quedaron abiertas, de capítulos interrumpidos, de oportunidades que nunca llegaron a desarrollarse. Y aquí aparece otro elemento fascinante: la mente humana odia lo inconcluso, le cuesta aceptar aquello que no comprende, le cuesta cerrar aquello que quedó abierto. Por eso, ciertas experiencias regresan no porque sean las mejores, no porque sean las más importantes, sino porque nunca encontraron una conclusión emocional clara, una despedida sin explicación, una conversación que jamás ocurrió, un sentimiento que nunca fue expresado. Todo eso deja espacio para que la mente siga buscando respuestas, y mientras busca el recuerdo permanece vivo. Existe un viejo refrán que dice: no hay mal que por bien no venga, y aunque parezca una frase sencilla, contiene una enseñanza poderosa, porque muchas veces el tiempo transforma el significado de nuestras experiencias. Lo que parecía una pérdida se convierte en una lección, lo que parecía un final se convierte en crecimiento, y entonces ocurre algo curioso: ya no recordamos únicamente lo que sucedió, recordamos quién nos convertimos gracias a ello. Y cuando alguien estuvo presente durante esa transformación, su recuerdo adquiere una profundidad especial, porque deja de estar asociado a un acontecimiento y empieza a estar asociado a una evolución personal. Por eso, existe una diferencia enorme entre presencia e impacto. La presencia puede desaparecer la distancia,
puede aumentar los caminos, pueden separarse. Pero el impacto emocional sigue otra lógica, una lógica mucho más profunda, porque si una experiencia cambió la forma en que alguien se veía a sí mismo, esa experiencia pasa a formar parte de su historia, de su identidad, de la narrativa interna con la que interpreta la vida. Y eso es mucho más difícil de olvidar antes de continuar. Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de esta comunidad, a quienes escuchan cada reflexión, a quienes encuentran sentido en estas palabras y a quienes siguen buscando respuestas dentro de sí mismos. Si este contenido está resonando contigo, no olviden suscribirse, darle a me gusta, comentar y compartir este video desde donde nos ven, porque cada historia compartida nos recuerda algo importante. Todos somos diferentes, pero nuestras emociones suelen seguir patrones sorprendentemente parecidos, y precisamente, hablando de emociones, todavía queda una pieza esencial por descubrir, porque si las emociones explican por qué ciertos recuerdos permanecen, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué algunas personas intentan seguir adelante y aún así ciertos recuerdos regresan una y otra vez? ¿Por qué algunas historias parecen resistirse al olvido? ¿Por qué la mente vuelve a determinados momentos, incluso cuando todo parece haber terminado? La respuesta se encuentra en un mecanismo psicológico fascinante, un mecanismo silencioso poderoso, y capaz de mantener viva una experiencia mucho más tiempo del que imaginamos. Y lo que vas a descubrir ahora puede cambiar por completo la forma en que entiendes tus propios recuerdos a simple vista. El tiempo debería resolverlo todo, debería borrar los recuerdos, cerrar las heridas, silenciar las emociones y permitirnos seguir adelante. Pero la mente humana no funciona así. Es mucho más compleja, mucho más profunda, mucho más contradictoria, porque hay personas que continúan con sus vidas, cambian de ciudad, cambian de trabajo, conocen gente nueva, construyen nuevas rutinas, y aún así hay recuerdos que siguen apareciendo, no todos, solo algunos, los más significativos, los que dejaron algo pendiente, los que tocaron una parte profunda de su mundo interior. Y aquí entra en juego un fenómeno fascinante, el efecto Zeigarnik, un principio psicológico que explica por qué la mente recuerda mejor lo incompleto que lo terminado, lo inacabado, permanece lo resuelto. Descansa, piensa en una serie que abandonaste justo antes del último episodio. Durante días, tal vez durante semanas, sigues pensando en ella. No porque sea perfecta, sino porque falta una conclusión, porque tu mente quiere cerrar el círculo, quiere completar la historia. Ahora imagina ese mismo mecanismo, pero aplicado a las emociones, a las relaciones, a los vínculos humanos. Una despedida sin respuestas, una conversación pendiente, una oportunidad que nunca llegó a existir, un sentimiento que nunca fue expresado. Todo eso deja una puerta entreabierta, y la mente odia las puertas entreabiertas. Quiere entender, quiere completar, quiere encontrar sentido. Por eso, algunas experiencias regresan, no necesariamente porque sigan siendo importantes, sino porque siguen estando incompletas. Y muchas personas confunden este fenómeno. Creen que recordar significa amar, creen que pensar significa necesitar, creen que la nostalgia es una señal para regresar. Pero muchas veces no es así. Muchas veces la mente no busca a la persona, busca una respuesta, busca comprensión, busca cerrar una historia que nunca terminó de entender. Y esa diferencia cambia por completo la perspectiva. Una mujer recordaba constantemente una relación breve. Habían pasado años, muchos años, había vivido nuevas experiencias, había seguido adelante. Y aún así ese recuerdo regresaba una y otra vez durante mucho tiempo. Creyó que aquello significaba que nunca había superado a esa persona, hasta que comprendió algo importante: no extrañaba a la persona, extrañaba la respuesta que nunca recibió, extrañaba el capítulo que quedó abierto, extrañaba la explicación que jamás llegó. Y quizá eso también explique por qué algunas heridas duran más que algunas relaciones, porque no siempre duele lo que ocurrió, a veces duele lo que nunca llegó a ocurrir. Y cuando entendió eso, el recuerdo comenzó a perder fuerza, porque la claridad emocional libera la confusión emocional, ata. Pero el efecto Zeigarnik no trabaja solo.
existe otra fuerza silenciosa, una fuerza llamada nostalgia, y la nostalgia tiene una habilidad extraordinaria. Selecciona, filtra, edita, reorganiza. No recuerda el pasado tal como fue, recuerda el pasado tal como se siente. Por eso muchas veces no extrañamos una realidad. Extrañamos una emoción, no añoramos una situación completa. Añoramos ciertos momentos, ciertos instantes, ciertas sensaciones. La nostalgia es como una luz suave, ilumina algunas partes del recuerdo y deja otras en la sombra. Por eso una fotografía puede conmovernos, por eso una canción puede emocionarnos, por eso un aroma puede detenernos durante unos segundos, porque esos elementos no activan únicamente recuerdos, activan emociones asociadas, activan experiencias internas, activan versiones antiguas de nosotros mismos, y ahí aparece otro concepto fundamental: las asociaciones emocionales. Cada experiencia importante queda conectada a múltiples elementos: un lugar, una canción, una estación del año, una calle, un perfume, una hora del día. Años después, basta uno de esos elementos para activar toda la red emocional. No vuelve el pasado, vuelve la sensación, no regresa la historia, regresa la huella, y eso explica por qué algunos recuerdos aparecen cuando menos lo esperamos, porque nunca desaparecieron por completo, solo permanecían dormidos esperando un estímulo, esperando una conexión, esperando una llave que abriera nuevamente la puerta. Imagina un lago tranquilo. Cada experiencia emocional es una piedra lanzada al agua. Algunas piedras son pequeñas, las ondas desaparecen rápido, pero otras generan círculos que continúan expandiéndose mucho después del impacto inicial. La mayoría de las personas observa la piedra, muy pocas observan las ondas, y sin embargo, las ondas son la verdadera historia, porque continúan moviéndose cuando todo parece haberse calmado. Así funcionan ciertos recuerdos. La experiencia termina, la persona se marcha, la etapa concluye, pero las ondas emocionales siguen viajando, siguen influyendo, siguen formando parte de nuestra manera de interpretar la vida. Y ahora surge una pregunta todavía más profunda: si las emociones, la nostalgia, las asociaciones y las historias incompletas explican gran parte de nuestros recuerdos, entonces, ¿qué determina que una persona deje una huella tan profunda? Porque algunas presencias desaparecen rápidamente y otras parecen quedarse durante años, y la respuesta no está en lo que ocurrió, ni siquiera en cuánto duró la respuesta está en algo mucho más importante, algo que transforma la memoria en identidad, algo que convierte una experiencia en una parte de quienes que somos, y precisamente ahí comienza la revelación más poderosa de todo este viaje. Hasta ahora hemos hablado de recuerdos, de emociones, de nostalgia, de experiencias que regresan cuando menos lo esperamos, pero todavía falta descubrir lo más importante: la verdadera razón por la que algunas personas dejan una huella imposible de ignorar, porque no todas las presencias producen el mismo efecto, no todas las historias permanecen, no todos los encuentros transforman. Algunas personas pasan por nuestra vida y otras pasan por nuestra alma. La diferencia no suele estar en el tiempo, ni en la intensidad aparente, ni siquiera en la cercanía. La diferencia está en el cambio que provocan dentro de nosotros, porque las personas no siempre recuerdan quién estuvo, recuerdan quiénes eran cuando alguien estuvo. Y quizá por eso algunas personas nunca desaparecen del todo, porque siguen viviendo en la versión de ti que ayudaron a construir, y eso lo cambia todo. La mayoría de las personas cree que recuerda momentos importantes, pero en realidad recuerda transformaciones importantes. Recuerda etapas de crecimiento, etapas de descubrimiento, etapas de reconstrucción. Cuando alguien aparece durante uno de esos procesos, su presencia adquiere un significado diferente, deja de ser una experiencia externa y se convierte en parte de una historia interna, una historia que habla de identidad, de evolución, de quién llegamos a ser. Imagina a una persona que pasó años dudando de sí misma, años sintiéndose insuficiente, años cuestionando cada decisión, cada paso, cada sueño. Y entonces conoce a alguien, no a alguien perfecto,
no alguien extraordinario, simplemente alguien que la hace verse de otra manera, alguien que le devuelve confianza, alguien que le muestra posibilidades, alguien que despierta una parte dormida de su potencial. ¿Qué crees que recordará años después? El color de una camisa, una conversación específica, un mensaje concreto. Probablemente no recordará cómo empezó a sentirse, recordará el cambio, recordará la transformación, porque la memoria emocional protege aquello que modifica nuestra identidad. Existe una verdad universal. Las personas olvidan detalles, olvidan fechas, olvidan lugares, olvidan conversaciones enteras, pero rara vez olvidan aquello que cambió cómo se sentían consigo mismas, porque cuando una experiencia altera la percepción personal, la mente considera importante, la archiva en un lugar especial y la conserva mucho más tiempo. Imagina ahora que la mente es una casa enorme con cientos de habitaciones, miles de recuerdos, miles de experiencias. La mayoría de las personas solo atraviesa los pasillos, aparece, desaparece, sigue su camino. Pero algunas personas hacen algo diferente. Abren puertas que llevaban años cerradas, puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Y cuando alguien abre una de esas puertas, su impacto permanece, aunque ya no esté presente, porque la puerta sigue abierta, porque la transformación continúa, porque el descubrimiento ya ocurrió. Y eso es exactamente lo que muchas veces permanece en la memoria, no la persona, sino la puerta que ayudó a abrir. Por eso existe una diferencia enorme entre la presencia y el impacto. La presencia puede desaparecer la distancia, puede crecer la comunicación, puede terminar, pero el impacto sigue viviendo dentro de nosotros, porque forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra identidad. Forma parte de nuestra identidad. Manera en que vemos el mundo. Muchas personas creen que siguen pensando en alguien cuando en realidad están recordando una versión de sí mismas, la versión que se sentía más viva, más segura, más valiente, más esperanzada. Y cuanto más profunda fue esa transformación, más fuerte será la huella. Un hombre guardó durante años un viejo cuaderno, un cuaderno lleno de objetivos, de sueños, de planes. Cada vez que lo abría, recordaba una etapa específica de su vida y también recordaba a una persona durante mucho tiempo. Creyó que la nostalgia estaba relacionada con ella, pero un día comprendió algo. Lo que realmente extrañaba no era la persona, era la sensación de crecimiento, la energía, la ilusión, la versión de sí mismo que existía. Durante aquellos años la persona formaba parte del recuerdo, pero no era el centro del recuerdo. El centro era la transformación. Y esa comprensión cambió todo, porque cuando entiendes esto, dejas de ver los vínculos como posesión y comienzas a verlos como influencia. Dejas de preguntarte quién se quedó y empiezas a preguntarte qué aprendiste, qué descubriste, qué desarrollaste, qué parte de ti nació gracias a aquella experiencia. Y ahí aparece otro elemento fascinante, el valor percibido. Existe una frase que dice: lo que siempre está disponible suele pasar desapercibido. Y tiene mucho sentido, porque muchas veces no comprendemos el valor emocional de una experiencia mientras la estamos viviendo, solo lo entendemos después, cuando existe distancia, cuando existe perspectiva, cuando el ruido desaparece y podemos observar la huella con claridad. La distancia no crea el valor, solo revela el valor, que ya estaba allí, y por eso algunas personas permanecen psicológicamente presentes, no porque ocupen todos nuestros pensamientos, no porque estemos obsesionados, sino porque ciertas emociones asociadas a ellas siguen activándose. Una canción, una conversación, un nuevo desafío, un momento de felicidad. Y de repente, una emoción antigua vuelve a despertar. No vuelve la persona, vuelve la huella, no vuelve el pasado, vuelve el significado. Si esta reflexión está resonando contigo, si alguna vez has descubierto que los recuerdos funcionan de una manera muy diferente a la que imaginabas, no olvides suscribirte, darle a mí me gusta, compartir este video y escribir en los comentarios desde donde nos acompañas, porque cada experiencia compartida nos recuerda algo importante. Todos tenemos recuerdos diferentes, pero todos compartimos emociones humanas.
Y después de todo lo que hemos descubierto, después de hablar de memoria emocional, de dopamina, de nostalgia, de asociaciones y de experiencias inacabadas, llegamos a una conclusión poderosa, razón por la que algo de ti permanece en la mente de alguien no tiene que ver con la perfección, no tiene que ver con hacer todo bien, no tiene que ver con no cometer errores, tiene que ver con haber formado parte de una experiencia significativa, de una emoción importante, de una transformación interior. Porque cuando alguien cambia la manera en que una persona se siente consigo misma, deja una huella difícil de borrar, una huella silenciosa e invisible, pero profundamente real. Y ahora ha llegado el momento de descubrir qué hacer con esas huellas, cómo interpretarlas, cómo liberarnos de aquello que nos limita y cómo convertir los recuerdos en una fuente de crecimiento, porque ahí se encuentra la última lección de esta historia. Y después de todo esto, quizá la pregunta ya no sea si alguien puede olvidarte, quizá la pregunta correcta sea otra: ¿qué huella estás dejando en las personas que pasan por tu vida? Porque ahora sabes algo importante: los recuerdos más profundos no nacen de la insistencia, no nacen de la perfección, no nacen de intentar permanecer a toda costa, nacen del significado, nacen de la emoción, nacen de la transformación. Muchas personas pasan años intentando ser recordadas. Analizan conversaciones, buscan señales, interpretan silencios, intentan descubrir si todavía viven en la mente de alguien. Pero existe una paradoja. Cuanto más intentas controlar cómo serás recordado, más te alejas de aquello que realmente deja huella. Porque las huellas auténticas no se fabrican, no se fuerzan, no se persiguen, simplemente ocurren cuando existe verdad, cuando existe presencia, cuando existe conexión, cuando existe significado. Y esa es la primera lección. No todas las memorias están destinadas a convertirse en un regreso, algunas están destinadas a convertirse en una enseñanza. No todo lo que permanece debe recuperarse, no todo lo que se recuerda debe volver a veces un recuerdo. Permanece porque tiene algo que enseñarte. ¿Por qué? Contiene una lección, porque guarda una verdad que todavía necesitas comprender. Y cuando entiendes esto, empiezas a mirar el pasado de otra manera. Ya no preguntas por qué terminó, empiezas a preguntar qué me enseñó. Y esa pregunta lo cambia todo. La segunda lección es aún más poderosa: no confundas nostalgia con realidad. La nostalgia tiene una habilidad peligrosa. Edita los recuerdos, suaviza ciertas partes, oculta otras y muchas veces termina mostrándonos una versión incompleta de la historia. Por eso es importante mirar atrás con honestidad, con madurez, con perspectiva, no para destruir el recuerdo, sino para comprenderlo, porque cuando entiendes una experiencia por completo, deja de controlarte y empieza a enseñarte. La tercera lección tiene que ver contigo, con tu crecimiento, con tu evolución, con tu capacidad de cambiar. Porque aunque alguien haya influido en tu vida, la transformación también fue tuya, la fuerza también era tuya, la capacidad también era tuya, la semilla ya existía dentro de ti. Quizá alguien ayudó a despertarla, quizá alguien ayudó a verla, pero el crecimiento te pertenece, y recordar eso devuelve poder, mucho poder. La cuarta lección consiste en hacer las paces con los recuerdos, no luchar contra ellos, no alimentar una obsesión, no intentar borrarlos, simplemente aceptarlos como parte de tu historia, como parte de tu historia. Camino como parte de tu evolución, porque algunas cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler, y algunos recuerdos no desaparecen, pero dejan de pesar. Con el tiempo se convierten en sabiduría, se convierten en experiencia, se convierten en fortaleza. La quinta lección es seguir creando, seguir viviendo, seguir avanzando, porque la vida no se detiene en un recuerdo, la vida continúa, y cada nueva experiencia tiene el poder de ampliar tu historia, de enriquecerla, de transformarla. Cuando construyes nuevos sueños, nuevas metas, nuevas conexiones, nuevos significados, los recuerdos dejan de ocupar el centro del escenario, no desaparecen, simplemente encuentran su lugar. Y entonces comprendes algo maravilloso: una persona puede marcharse,
puede alejarse, puede desaparecer de tu rutina, de tus días, de tu mundo. Pero si despertó una versión mejor de ti, una parte de su influencia, permanecerá no como una cadena, no como una dependencia, sino como una huella de crecimiento, como una señal de evolución, como una prueba de que cambiaste. Existe una frase que merece ser recordada: el alma crece en silencio, y es verdad, los cambios más importantes suelen ocurrir lejos de los aplausos, lejos de las miradas, lejos del ruido, ocurren en noches de reflexión, en momentos de pérdida, en instantes de incertidumbre, y muchas veces cuando miramos hacia atrás, descubrimos que ciertas personas estuvieron presentes durante esos momentos. No recordamos exactamente lo que dijeron, no recordamos exactamente lo que hicieron, pero recordamos lo que despertaron dentro de nosotros. Y esa es la verdadera razón por la que algunas huellas permanecen, no porque alguien fuera perfecto, no, porque todo saliera bien, no porque la historia durara para siempre, sino porque generó significado, porque despertó emociones reales, porque provocó una transformación, porque ayudó a construir una nueva versión de nosotros mismos. Y aquí llegamos a la verdad más importante de todas las personas: olvidan detalles, olvidan fechas, olvidan lugares, olvidan conversaciones enteras, pero rara vez olvidan aquello que cambió, cómo se sentían consigo mismas. Esa es la huella que permanece, esa es la memoria que resiste, esa es la emoción que sobrevive al tiempo. Así que la próxima vez que un recuerdo aparezca sin avisar, no te preguntes únicamente a quién estás recordando. Pregúntate qué parte de ti está intentando hablar. ¿Qué lección sigue viva? ¿Qué crecimiento sigue presente? Porque muchas veces la memoria no intenta llevarte hacia atrás, intenta mostrarte cuánto has avanzado. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Los recuerdos dejan de ser cadenas y se convierten en evidencia, evidencia de tu evolución, evidencia de tu fortaleza, evidencia de todo lo que has superado. Antes de terminar, quiero dejarte una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué persona dejó una huella en tu vida? No por lo que hizo, sino por cómo te ayudó a sentirte contigo mismo. Piensa en ello. Y si lo deseas, compártelo en los comentarios, porque quizá descubras algo importante. Quizá descubras que las personas más difíciles de olvidar no son las que permanecieron más tiempo, sino las que transformaron algo dentro de ti. Recuerda esto: algunas personas pasan por nuestra vida como visitantes, otras se convierten en recuerdos, pero unas pocas se convierten en parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, parte de nuestra evolución. Y cuando eso ocurre, el tiempo puede borrar muchos detalles, puede borrar muchas imágenes, puede borrar muchas palabras, pero difícilmente podrá borrar la transformación que dejaron detrás.